espacio de Hablemos de lo que importa, todos los martes con Yamile. Hoy vamos a empezar con un tema al que le llamamos gestión emocional. Entonces, vamos a hablar exactamente de todas las posibilidades que tenemos de gestionarnos emocionalmente. Entonces, empecemos hablando de algunos autores. Citemos a Daniel Goleman, que es, digamos que uno de mis autores favoritos en este tema. Su obra principal, Inteligencia Emocional, del 95. ¿Qué dice Goleman? Él popularizó el concepto de inteligencia emocional, que incluye habilidades como autocontrol, como empatía, motivación, autogestión, que nos permiten gestionar nuestras emociones eficientemente, ¿no? También voy a citar a Brené Brown, que su obra principal es La fuerza de la vulnerabilidad, eso fue en el 2012. Y él dice que la importancia de aceptar y gestionar nuestras emociones es especialmente la vulnerabilidad. El que aceptemos la vulnerabilidad nos permite construir unas relaciones más auténticas y, por supuesto, resilientes. Y no siendo menos importante, voy a citar a Susan David. La obra de esta autora es Emotional Agility, ¿no? En el 2016. Ella dice que la gestión emocional efectiva requiere flexibilidad para aceptar nuestras emociones. Flexibilidad. Entonces, llevamos varios términos que nos ayudan a entender. La autogestión, según Goleman, la inteligencia emocional, la agilidad en la emoción y, por supuesto, el aceptar la vulnerabilidad. Pues bien, cuando empezamos nosotros en el proceso de conocernos, tenemos que ir de la mano con el proceso de sentirnos. La mayoría de las personas tenemos miedo a aceptar. Y aceptar siempre detrás del miedo a aceptar está el me protejo, ¿no? Entonces, volvemos aquí a la palabra vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, es una historia en mi vida, en mi primaria, en mi vida, en mi primera etapa de vida, en donde normalmente recibimos la información base para el resto de nuestra vida cuando ya estamos grandes. Entonces, se trata, primero, antes de gestionar, es aceptar, es conocer dónde siento, qué siento. Tengo que primero conectarme conmigo. Otra de las prácticas comunes que yo veo en el día a día es en generar la responsabilidad de lo que siento, de lo que pienso, de mis resultados equivocados, y deposito esa responsabilidad en otras personas. Y normalmente son las personas que están a mi lado a quienes yo responsabilizo. Esta es una desviación que muy de manera inconsciente solemos hacer para poder contrarrestar el cómo me estoy sintiendo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ubicarnos en nosotros, cuando nosotros comenzamos a vernos antes que al otro, cuando comenzamos a generar esos autocuestionamientos antes que generarlos en otros, es el primer paso para poder ayudarme a gestionarme emocionalmente. Entonces, si retomamos lo que dice Goleman, él habla, en resumen, de tres aspectos muy importantes. Uno, el autoconocimiento, ¿no? Entonces nos invita a conocernos. Entonces aquí voy a citar otros autores, como Borja, por ejemplo, que nos habla del autoconocimiento a través de una herramienta que se llama Enneagrama. Existen muchas otras herramientas, no necesariamente las que sugieren estos autores, pero claramente entrar en el proceso de conocerme, de cuáles son mis reacciones, de cuáles son mis rasgos de comportamiento, de cómo yo actúo en una u otra situación, el cómo yo me percibo ante una respuesta, el cómo yo me siento frente a los demás, el cómo yo
tengo la visión del mundo y cuál es mi perspectiva sobre el mundo, voy entendiendo que no se trata eh, de ver el reflejo del otro y quedarme en él, sino ver el reflejo del otro y mirarme a mí. Una de las fuentes, como lo dice Goleman en el postulado de autoconocimiento, que también lo formula Borja acerca de conocerme a través del enagrama, plantea que la fuente principal de autogestión es conocerme. ¿Quién soy? ¿Cómo es que me comporto? ¿Cómo yo estoy viviendo una situación particular, bien sea con la pareja, con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo? Es, ¿qué hago yo? ¿Cuáles son mis respuestas habituales? ¿Son reactivas? ¿Son abiertas? ¿Me permito? ¿Me cohíbo? Entonces, aquí unos ejemplos. Situaciones laborales, que es el común denominador del ser humano, ¿no? Su situación actual y su fuente de ingreso. Entonces, relacionarnos con el otro a veces nos cuesta trabajo, porque normalmente cuando hay un incidente, vemos que el incidente puede ser ocasionado por el otro. Y no nos sentimos ni formamos parte de lo que pudo haber sucedido en esa situación, sino que asumimos que la responsabilidad no me corresponde porque siento y creo que lo hice bien. Sin embargo, a pesar de creer y estar segura o seguro de que yo lo hice bien, el autoconocimiento me permite abrir una puerta que me hace autocuestionarme y decirme, es muy posible que haya hecho algo que yo no haya gestionado o que, de lo que no sea consciente. Esto significa una apertura, esto significa tener la posibilidad de, así no haya cometido o así lo haya hecho, permitirme ver una situación más amplia para poder tener más herramientas de juicio. Y luego de entender qué pasó, permitirme también escuchar al otro sin simplemente deshacerme de la responsabilidad por muy bien que crea que lo haya hecho. Entonces, esa herramienta del autoconocimiento, lo que va a hacer en mí, va a ser una pausa. Yo puedo creer conocerme. En realidad, no es posible que yo me conozca por completo. Fíjense, cuando hablamos de miedo, ¿no? Que es donde actúa mi instinto primario, mi instinto más primitivo, lo que va a hacer es protegerme, ¿no? Cuando yo entiendo que hay una situación de riesgo para mí, por pequeña o grande que me parezca, porque puede ser que para mí pueda ser una situación de riesgo, pero para cualquier otra persona no. Entonces, mi instinto primario lo que hace es defenderme y ahí me puedo volver reactiva o no. Yo siempre pongo este ejemplo. Si a mí, por alguna situación, en un día común, saliera yo de mi trabajo y me sintiera amenazada en el medio de transporte o en un callejón a oscuras, y me sintiera amenazada por una u otras personas, mi instinto primario va a funcionar de muchas maneras que tal vez yo en ese momento no conozca. Antes de que suceda, yo me hago una imagen y me digo, en una situación, cualquiera que me comparta alguien, yo haría esto. Entonces, en ese momento me convenzo de que yo pudiera hacer eso, pero en el momento real, en donde pasa la situación, mi instinto primario no va a tener en cuenta eso que me dije en ese instante. Lo que va a hacer es defenderme. ¿Y cómo puede hacer? Me paralizo, corro, lucho, o tal vez hablo, o tal vez lloro. Pueden haber demasiadas reacciones que en un momento de tranquilidad no piense que puedan pasar porque creo conocerme. Es ahí donde este ejemplo nos lleva a pensar en que no necesariamente porque no me conozca del todo, no estoy en el proceso de autoconocimiento. Finalmente, siempre vamos a conocer nuevas cosas de nosotros. Y lo interesante del autoconocimiento es que todos los días aprendo
Y mi principal herramienta de autoconocimiento siempre va a ser el otro. Cuando yo hablo del otro y hablo de esta relación con el autoconocimiento como herramienta para mi autogestión emocional, es ver cada ser humano como un aliado posible de el quién soy yo, del cómo me voy a comportar, cómo me estoy viendo a través del otro o cómo los demás posiblemente me están viendo y yo a veces lo ignoro. Lo ignoro por miedo a lo que me digan, por miedo al juzgamiento y qué sé yo, una cantidad de cosas que pasan por mi mente que me llevan o al rechazo o a ignorar o sencillamente al no aceptar. Y entonces viene la segunda, ¿no? Cuando yo ya empiezo con ese proceso de, ok, ¿quién soy yo? ¿No? Coger lo que he vivido, ¿sí? Y traerlo acá como parte de una respuesta, porque estoy acostumbrado a objetar de una manera, o porque tengo muchas creencias limitantes, u otras que me potencializan, o tengo un pensamiento muy fijo, o tal vez tengo muchos miedos, o tal vez mucha inseguridad, o tal vez mi autoconfianza en este momento no está tan alta. Entonces, es ahí donde vienen respuestas que yo no puedo totalmente conocer. Y aquí viene. Si yo tengo esta primera herramienta y estoy en ese proceso de búsqueda de mí misma, de saber realmente cómo me percibe el mundo, cómo podría yo comenzar a entenderme a través de cada ser humano que me rodee, entonces aquí hago un paréntesis. Algunos me preguntan, ok, pero si ese ser humano con el que yo vivo es una pelea constante, si ese ser humano o esos seres humanos con los que convivo, la verdad es que tengo una relación muy pobre y realmente llegar a mi casa a veces me cuesta. Entonces, atención a esto. En mis palabras, esas personas se convierten en mis maestros y les voy a dar las razones que tengo. Una de ellas es porque yo siempre de manera inconsciente voy a buscar eso que necesito para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces, si tal vez yo soy una mujer que soy muy fuerte, de un carácter fuerte, que habla duro, que me gusta tener el control y me identifico como una mujer que no muestra su vulnerabilidad porque siente que mostrar la vulnerabilidad tal vez le genere momentos difíciles de superar y que tal vez esto haya sido parte de lo que vivió en su pasado y el recordarlo me enseña simplemente a que en esa oportunidad me sentí vulnerada, pero ahora no voy a permitir la vulneración y tengo esta máscara puesta, entonces yo inconscientemente voy a atraer a una persona con unas características particulares que me enseñen una de estas dos cosas. La primera, que me muestren la otra yo, que me muestren una persona igual de protegida que yo, una persona que no se permita que los demás vean la vulnerabilidad que tiene, ni tampoco que miren sus miedos más profundos. Entonces atraigo una persona y lo que yo misma me estoy diciendo de manera inconsciente es, hey, ¿esta persona acaso llegó para enseñarme quién soy? O puede pasar la otra parte, que es una persona que yo considere totalmente opuesta. Y entonces podría yo decir, wow, esta persona es muy manejable, es más sociable, pero con el tiempo voy a tener esa necesidad de tal vez soltarla, porque siento que no me da la talla. ¿M? Y entonces, si nos damos cuenta, aquí pasa algo, ¿no? La dualidad, el yo visto desde otra persona, o la polaridad, lo que me hace falta a mí para llegar a mi punto de equilibrio. En mis palabras, ¿qué es ese punto de equilibrio? Ese punto de equilibrio es ser yo en la mejor versión. Y esto va a ocurrir cuando lo entienda. Y cada vez en el día a día voy a seguir construyendo la mejor versión de mí. Por eso siempre voy a traer a personas que yo considero, no, totalmente opuesta o wow, totalmente cercana a mí. Pero ojo, en las dos, mi cerebro siempre va a tener un bloqueo. Porque sigo protegida, sigo sintiendo que no quiero ser vulnerable. Entonces,
Cuando yo me confronto con una persona muy parecida a mí, voy a terminar peleando el poder, peleando el control, queriendo imponer, queriendo enseñarle a la otra persona, queriendo guiar a la otra persona, queriendo llevarla por el camino que yo considero debe ir. Y caigo entonces en las penurias y en las fauces del control. Todo para no sentirme vulnerable. Y entonces ahí me vuelvo reactiva. Pero no me doy cuenta. En mi corazón seguramente hay mucho amor, pero ese amor está cubierto por esa necesidad de no quiero que me vulneres, no quiero que me hagas daño. O puede ser que me encuentre con esa persona a quien yo considere es totalmente opuesto y entonces voy a decir, wow, no es lo que busco, tal vez me desilusione, tal vez sienta que es una persona a la que tengo que empujar todo el tiempo, tal vez sienta que es una persona a la que yo realmente no quiero guiar. Y resulta que lo que yo estoy diciéndome inconscientemente es, oiga, tal vez lo que estoy viendo en esta persona es lo que yo necesito. Por ejemplo, sigamos con el tema del control. Tal vez si esta persona me suelta todo el control, voy a terminar aburriéndome. Y en el primer caso, tal vez si yo soy la que quiere controlar todo el tiempo y la otra persona pelea ese control, también voy a agotarme. Fíjense en los dos casos. En el primero, lo que me enseño prácticamente al atraer a una persona muy parecida a mí es a permitirme, a sentirme, a verme y a calmarme un poquito y a decir, a ver, ¿qué es exactamente lo que está pasando con esta persona? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es con lo que no puedo lidiar? Y fíjense que estas preguntas tan básicas me pueden dar un montón de información, como si yo llego al punto de decir, un ejemplo, esta persona habla muy duro, tiene un tono, en mi concepto, dominante. Si yo llego a esa conclusión, ahora me miro. ¿Qué tan dominante puedo ser yo? ¿Cómo me percibe el mundo cuando hablo y sugiero o simplemente doy órdenes o simplemente doy instrucciones que exijo se cumplan? Si yo encuentro la respuesta, también voy a encontrar el por qué atraje a esta persona. Ahora miramos el otro caso. Tengo una persona totalmente diferente a mí. Soy muy fuerte, soy muy guerrera, muy líder. Y resulta que la otra persona es más bien conciliadora, más bien tranquila, más bien no tiene la habilidad de expresarse libremente como tal vez yo puedo hacerlo en mis momentos de euforia. ¿Qué aprendería yo con mi opuesto? Si yo soy una persona muy hiperactiva, que todo el tiempo está trabajando, que todo el tiempo está activa y que cuando se desactiva por obligación siente esa necesidad de hacer algo. Y en cambio veo a esta persona que también atraigo en una condición diferente, en una condición de no lo voy a hacer ya, tal vez lo haga después, o en una condición de descanso, o en una condición de incapacidad. Alguna vez alguien me decía, no concibo que alguien se incapacite por una gripa. Y mi pregunta, ¿por qué no? Y resulta que ahí encontramos muchas respuestas. El no permitirme descansar porque siento que la improductividad está representada en el no hacer nada, pero esta persona representa la tranquilidad en una sensación de creatividad. ¿Qué debería yo aprender y cuál sería mi punto de equilibrio? Encontré una persona que me enseña a ver que el descanso también es posible y que no debe generar culpa en mí. Y entonces, si yo soy una persona supremamente productiva, acelerada, activa, esta contraparte me enseña a que también puedo permitirme darme descansos y momentos de ocio en donde seguramente mi cerebro me lo va a agradecer porque voy a generar más creatividad y más respuestas y más resultados a los proyectos en los que esté en ese momento. Fíjense, primera herramienta. Ahora, veamos otras herramientas. El tema del autoconocimiento, ¿cierto? Que es la primera que nosotros estamos validando. Y retomemos entonces a Brené Brown, ¿no? Su obra principal es La fuerza de la vulnerabilidad, que se los mencioné anteriormente.
Les decía que Brown hablaba y enfatizaba mucho la importancia de aceptar y gestionar mis emociones. Que en eso también coincide con Goleman. Entonces, él habla especialmente de la vulnerabilidad. A veces, cuando tenemos unas historias de vida, que todos la tenemos, el niño, el infante, siempre va a recepcionar la información de una manera diferente a la que podemos como adultos recepcionar. Y esto pasa porque el niño en su primera infancia, pues no tiene información, nace sin información eh, social, cultural, familiar. Y viene a este mundo a aprender de su primer círculo. Y entonces, si ese niño comienza a escuchar repetidamente, a ver acciones repetitivas, pues el niño simplemente lo copia. Aquí no hay nada más que la representación mía a través de los actos de mis padres, ¿no? Y de mi familia o de la familia con la que yo me crié. Entonces, Brown habla acerca de incluir en este proceso de vulnerabilidad el conocer cómo es que mis emociones actúan en mi cuerpo. No diferente a lo que habla Goleman y David Caruso y otros autores que hablan sobre la gestión emocional, ¿no? Susan David, como también se los mencionaba. Entonces, la segunda estrategia que yo les doy es, mírense hacia adentro en cualquier situación, de tranquilidad, de estrés, de producción, de felicidad, como viajar, en una reunión social. Mírense, deténganse unos minutos a verse. Siéntense con ustedes como si alguien estuviera frente a ustedes. Miren cómo se están sentando, cómo es su comportamiento físico, cómo es su lenguaje no verbal, cómo gesticulan, cómo manejan sus manos, cómo se sientan, cómo es la comodidad en la que están. Fíjense que aquí están pasando muchas cosas. Cualquiera que sea el momento, estamos sintiendo. Todo el tiempo estamos generando emociones. Todo el tiempo estamos vivos. Y vivir significa sentir. ¿Qué está pasando por mi cuerpo? ¿Acaso tengo nervios? ¿Acaso me sudan las manos? ¿Acaso me pica la nariz? ¿Acaso me rascan los ojos? ¿Acaso siento una presión en el pecho? ¿Acaso, qué sé yo, tantas cosas? ¿Acaso me dolió la cabeza? ¿Acaso siento ansiedad, como ganas de comer? Y comienzo yo a detallar cada situación que esté viviendo mi cuerpo. Los invito a que lo practiquen. Funciona. Entonces, en el momento en que yo comienzo a identificar cómo me estoy sentando, pero se me está moviendo una pierna porque temo cambiar de posición, fíjense que ahí están pasando cosas. ¿Qué es? Pregúntense, siéntense, ¿no? Escuchen su cuerpo. Entonces, la frase célebre, ¿no? Que también se la he escuchado decir a Corbera, escuchen su cuerpo. Esto no es un hábito, de hecho, no lo convertimos en un hábito, de hecho, es muy complicado que a veces en los momentos de estrés, ¿no? O de ansiedad, yo escucho mi cuerpo. Yo en ese momento quiero dar respuestas, reaccionar, resolver. Pero si nosotros incorporamos un open pause, ¿cierto? A ese momento especial y yo me detengo y me observo por unos segundos, seguramente voy a ayudarme un montón. Ahora fíjense, cuando hablamos de la agilidad emocional, ¿no? Cuando hablamos de la agilidad emocional, que es algo de lo que habla, a ver, el autor es Matt Breck, creo que es permitirme, ¿no? Cuando yo observo lo que está pasando en mí, detallo lo que dice mi cuerpo, intento escucharlo y con esa repetición seguramente voy a aprender a hacerlo. Tal vez en el primer momento yo no me voy a conectar mucho, me voy a esforzar un poco y tal vez me cueste un tiempo, pero muy seguramente con la repetición voy a lograrlo y voy a agregar una herramienta más a mi saber. Permitirme. Esa palabra de permitirme
Es como cuando yo le doy permiso a mis hijos, a mis hermanos, a las personas a cargo, a quien me lo pide. Y yo, ok, permiso concedido. Si yo lo hago con el exterior, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo conmigo? Permitirme hacer racional el hecho de cosas que por miedo no me permito, pero que juzgo en otros, es parte del proceso, como lo mencioné, el primer paso del autoconocimiento. Ahora, veamos una tercera herramienta. Cuando nosotros estamos en este proceso de autoconocimiento o cuando nos invitamos a conocernos, cuando nos invitamos a adquirir herramientas para gestionar el día a día o cuando nos invitamos a gestionar a través de la terapia o la consulta a mi líder religioso o a mis amigos y comparto una situación difícil, es lo que me estoy diciendo, abrirme a escuchar ofertas, ¿no? Y muy posiblemente algunas yo rechazo y digo, no, yo no soy esto, yo no sirvo para hacer esto, pero ahí es donde yo digo, hey, espera, para y abre un poquito la mente y pregúntate, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Y entonces aquí es donde yo tengo que llenarme de argumentos. Cualquiera que sea la sugerencia, el consejo o lo que yo reciba de ese momento o de esos instantes en donde estoy recibiendo retroalimentación, es preguntarme qué tan viable puede ser para mí, ¿cierto? Aquí aplico algo que se llama benevolencia. Si funciona, para mí es necesario que me diga esto. Voy a hacer algo que necesito funcione para mí y todas las personas involucradas. Esto me lleva a tomar unas decisiones más inteligentes, porque no voy a vulnerar a nadie, lo cual es muy positivo. Y tampoco me voy a vulnerar a mí, lo cual es mucho más positivo. Si yo tomo decisiones basadas en la benevolencia, en que estos resultados me convengan a mí y a todos los involucrados, seguramente voy a tener una base muy firme para poder tomar decisiones inteligentes. Esta tercera herramienta hace que me permita escuchar el mundo entero. Pero siempre después de escuchar, voy a mirar qué me resuena. Porque de 100, 20, 10, 5 sugerencias o consejos, por lo menos uno me va a gustar. Entonces, pongámonos en el aspecto benevolente. Si yo hago esto, me hace bien a mí y además analizo que le hace bien a los que están alrededor, tendría otra herramienta poderosísima para poder gestionarme emocionalmente. Vamos a la cuarta. La cuarta es la invitación a vivir en el presente. Nosotros hablamos de el mindfulness. Pues pongámoslo en un lenguaje más coloquial, sobre todo para aquellos que no lo practican, pero que invito a que lo hagan. Vivir en el momento presente. Entonces hablemos de los tres tiempos. El pasado. El pasado es mi historia de vida. Son mis momentos que de hace un minuto hacia atrás ya sucedieron. Si yo le aplico la lógica, coger lo que dije hace 5 minutos no tendría razón de corrección porque ya lo dije. De hecho, está grabado. Fíjense. Yo con ese pasado, lo único que puedo hacer es aprender. Coger el pasado como un libro abierto es irme a mi escuela, leer ese momento, ver lo que hice y sobre eso que hice, preguntarme, ¿me gustó? ¿Me sentí cómoda con lo que hice? Si la respuesta es no, fíjense, el paso del presente es, ok, ¿cómo puedo cambiar esto ahora para que mañana funcione diferente para mí y los involucrados? Esto de vivir en el presente me da unas respuestas todavía mucho más efectivas para gestionarme. Veo a muchas personas sufriendo por el pasado y siempre pregunto lo mismo. ¿Vivir en el pasado te genera soluciones? De hecho, cuando yo voy a mi momento en donde pensaba muy similar, yo me respondo esto. Cuando yo estaba viviendo momentos difíciles, y puedo recordar algunos,
normalmente yo me quedaba en esos momentos difíciles y me bloqueaba, porque tenía demasiadas emociones que me desactivaban. Y si centro mi mente en ese momento en alguno de esas situaciones difíciles, puedo escribir y alcanzo a recordar que vivía mucha frustración, que vivía tristeza, angustia, ansiedad, en muchas ocasiones ira, y esas mismas emociones las repetía cada vez que recordaba esa situación. Y entonces, si lo traduzco a la hora, yo digo, me daba palo todo el tiempo. Y entonces siempre salía de mi boca frases como, si lo hubiera hecho de esta manera, tal vez si hubiera dicho esto, o tal vez si hubiera actuado antes. Resulta que ahora que yo miro ese pasado con estas preguntas que recuerdo me hacía, en realidad aumentaban mis emociones de nivel. Subían a un nivel de extrema ansiedad. Me llevaban a un estado de estrés muy alto, pero yo no lo veía, yo lo sentía y además lo minimizaba. Y ahora, con esta herramienta que les doy, de estar aquí ahora, me dijo, esas situaciones por supuesto que me sirvieron un montón, solo que en ese momento no era posible que las entendiera, porque mi estado emocional no me permitía hacerlo. Eran demasiadas emociones juntas como para poder tener un discernimiento diferente. Y si yo veo esa historia y me pregunto, ¿para qué me sirvió vivirla? Hoy puedo decir, me sirvió vivirla para saber qué quiero corregir. Y cuando yo pienso en qué quiero corregir, cuando se vienen situaciones difíciles, pueden estar seguros de que yo hago un open pause. Y entonces, como me quedó el aprendizaje de lo que viví en el pasado, no repito, porque repetirlo significa volver a caer en el mismo círculo de dolor. Y entonces, entender lo que hice es hacerlo diferente ahora. Y fíjense que esto reduce mi nivel de estrés, reduce mi nivel de ansiedad, reduce mi frustración, reduce mi ira interna y tengo unos resultados todavía más satisfactorios. Y entonces a partir de aquí pasan dos cosas. O me quedo pensando en qué hubiera pasado o pienso en qué va a pasar. Y fíjense que todo depende del mismo pasado. Como tengo una historia de vida, es muy posible que mi historia de vida lo que haga es recordarme y traerme aquí esas sensaciones que viví y resulta que esas sensaciones hacen que yo me vuelva a proteger y muy seguramente vuelva a repetir las mismas acciones que tuve en su momento. Y ahí es donde viene. Cuando yo futurizo porque tuve un pasado que me dolió. Y entonces, fíjense, no aprendí. Lo que hago es protegerme con la misma sábana que me protegí en el pasado. Y entonces futurizo terriblemente doloroso. Yo digo, ¿y qué tal no pase? ¿Qué tal no me llamen? ¿Qué tal no salga? ¿Qué tal no amanezca? ¿No? Y entonces comienzo nuevamente a vivir el mismo círculo. Si se fijan, nos pasa a todos. Ahora bien, fíjense que en mi opinión, el pasado es una historia incansable de información. Mucha información. Pero yo a veces me quedo y me detengo en el dolor que viví en esos momentos difíciles. Y les repito, si ustedes miran hacia atrás y miran esa historia de vida, escojan una situación difícil, una, muy difícil, tal vez reciente, y hagan esta tarea. Pregúntense, ¿qué de lo que pasó en ese momento no les gustó? ¿Qué de lo que pasó en ese momento les causó dolor? ¿Qué de lo que vivieron en ese momento les causó dar una respuesta acelerada de la que se arrepienten ahora? Después de que retomen esa situación y se hagan estas preguntas, ahora pónganse acá. ¿Qué de eso no quieren repetir? ¿Qué de eso quieren mejorar? Y sitúense en esa situación, hoy, ahora, aquí, haciendo esos cambios, ahora, aquí. Es una información que le va a enseñar a su cerebro a reconstruir, a reprogramarse. Tal vez vuelva a presentarse una situación difícil,
en donde yo por característica, por comportamiento, por rasgo de personalidad, pueda repetir, ¿no? Porque son patrones de repetición. Sin embargo, hacer esta tarea en repetidas ocasiones hace que yo vuelva a adquirir otro nuevo hábito. La repetición hace que yo vuelva nuevamente a encasillarme, ¿no? Y a formar parte de. Si yo lo reestructuro aquí ahora, sin lo que pasó, sin lo que sentí de lo que pasó, entonces puedo decirme a mí misma, como maestra de mí misma, decirme, entiendo que esto no lo quiero repetir, porque siento que me hice daño y siento que le hice daño a las otras personas. ¿Cómo podría yo mejorar esta reacción que es tan habitual en mí y convertirla en algo más favorable para mí? Y aquí vuelvo a poner la palabra benevolencia. ¿Qué sería lindo para mí que también sea lindo para las personas alrededor? ¿Qué sería bueno para mí que también sea bueno para las personas alrededor? ¿Qué sería un resultado favorable para mí que también lo sea para los demás? Puedo encontrar preguntas como, bueno, pero si estoy tratando un tema que solo me compete a mí, ¿por qué pensar en los demás si es un tema que me compete a mí? Pues fíjense, si con esta decisión que yo necesito tomar para cambiar algunos aspectos que me hacen doler, no involucra a nadie más que a mí, piensa en que esa decisión que vas a tomar no afecte a nadie. Suficiente con que me haga bien a mí, que no haya nadie más que se afecte por mi decisión. Y ahora viene la otra pregunta. Pero entonces, ¿voy a tener que tomar decisiones pensando en todo el mundo? No, no. Voy a tomar una decisión que yo sienta en mi corazón es la correcta. Y la voy a tomar de tal manera que no vulnere a nadie, que nadie se involucre y que me dé unos resultados positivos y que muy seguramente, si son bonitos para mí, pues el mundo se va a beneficiar. No necesariamente se tienen que beneficiar del dinero, de la casa, del carro, pero sí de mi actitud, de mi compromiso conmigo y los demás. Cuando yo genero ese compromiso conmigo, automáticamente lo hago con los demás. Vamos para la última herramienta. Fíjense, hay muchas personas que se acercan a mí a compartirme momentos difíciles. Y yo siento mucha empatía, logro conectarme con la felicidad del otro, con la tristeza del otro, con la generosidad del otro, incluso con la ira del otro. Y fíjense algo. La palabra empatía, que siento que es una palabra que a veces nos suena trillada, para mí significa reconocerme en el otro. Si viene alguien muy furioso a hablarme, yo identifico la ira y recuerdo que yo he tenido la ira. El solo hecho de gestionar esa emoción en mí, verla en mí y recordar esos momentos difíciles para mí con estas emociones, hacen que yo empatice con el otro ser humano. Y eso me favorece, porque conectar con la otra persona a través de lo que están sintiendo es una forma de comunicarse totalmente original. Ser sincero en ese momento, sincera yo, es, identifico esa emoción, yo la he sentido, sé que se siente. Tal vez en este momento no la sienta. Aquí no es empatía, que yo no sienta esa emoción, pero sí la identifico, la reconozco y además sé que se siente. Eso es parte de poder conectar con el otro y ayudarme a conocer. Cuando yo veo a una persona que se acerca a mí y está en un estado muy acelerado, Yamile, me pasa esto y estoy muy enojada, yo digo, voy a escuchar. Abro mi puerta, la puerta de mi casa, que es esta, y me dispongo a escuchar. Y seguramente cuando yo estoy dispuesta a escuchar, la ira de esa otra persona se va bajando porque entiendo lo que está pasando y luego ella automáticamente va a verse reflejada en mí y va bajando la guardia. Este es un ejemplo de los miles que podría poner. Y es ahí donde justamente comienzo a sentirme, a verme y a entenderme. Y entonces este es un ejercicio de doble vía. Sentarme a escuchar
no necesariamente es preguntar, no necesariamente es sugerir, no necesariamente es escuchar, es entenderme. Pueden pasar muchas cosas cuando yo estoy frente a una persona que tenga ira, ¿no? Y es el hecho de que digan, es muy acelerada, está hablando muy duro, está muy grosera esta persona, está muy activa, se ve como muy arrogante, se ve como muy agresiva. Y entonces, algo que descubrí con mi experiencia es que si tú copias esa imagen, ¿cierto? Y entonces te proyectas en esta persona y luego, por espejo, tú también te pones de la misma manera porque crees que te van a vulnerar y entonces te vuelves reactivo. ¿Cómo así? ¿Por qué habla duro? ¿Pero por qué está tan agresiva? Fíjense que si yo copio esa imagen, pues esto no va a terminar chévere. Y no voy a ser ni mejor para esa persona y esa persona tampoco va a ser lo mejor para mí. Pero veamos la otra parte. Entiendo que esta persona tiene una emoción que en este momento la domina. La emoción de esta persona. Lo que debo entender es que si esta persona está llena con un cúmulo de emociones, es esta persona. Si yo entiendo que esa situación no me compete, que esa situación es de esta persona, es muy fácil que yo diga, ok, ¿qué estoy sintiendo yo y qué estoy haciendo yo y qué está pasando en mí? Voy a actuar tranquila como estoy ahora. Eso hace que la otra persona definitivamente copie la imagen, ¿no? Es como veo a alguien más tranquilo, pues yo me voy tranquilizando. Esta persona me está escuchando y al sentirme escuchada, yo voy bajando. Ahora fijémonos en el caso de que yo sí esté involucrada dentro de lo que esta persona está diciéndome de forma agresiva. Y entonces esta persona, eh, yo identifico que me está atacando, ¿sí? Me está diciendo cosas fuertes en un tono fuerte, un poco violento. Y entonces me nombra, ojo, hay quienes preguntarán, oiga, ¿y qué pasa si es que me está echando a mí toda la culpa? Fíjense. Dos cosas. Una, para que yo entienda qué está pasando, necesito hacer un open pause conmigo, necesariamente. Tengo que quedarme en un momento de, espere, ¿qué está pasando? Si esta persona está bajo los efectos de las emociones que los desactivan o que como la ira la ponen muy impulsiva, yo no puedo hacer un confrontamiento porque la respuesta va a ser totalmente negativa para las dos personas. Pero si yo intento ser lo opuesto para entender cómo es que estoy involucrada en esa situación, tal vez la persona pueda bajarse de ese nivel de ira a uno más tranquilo y me dé la posibilidad de escucharlo y se dé la posibilidad de escucharme. Esto es lo que llamamos como comunicación efectiva, que forma parte de gestionarme emocionalmente. Si yo no desarrollo estabilidad, si yo soy siempre reactiva, entonces pregúntense, ¿cómo somos? ¿Muy reactivos? ¿Cómo yo respondo frente a alguien que me ataca? Fíjense, mire el dedo, me juzga, me señala. ¿Cómo yo actúo frente a alguien que veo y percibo vulnerable o veo y percibo agresivo? Fíjense que son unas preguntas que necesito hacerme, que me van a permitir autogestionarme de una manera diferente. Fíjense. Entonces la invitación, chicos, es a que piensen antes de actuar en un momento difícil. Denle a su mente un estado de tranquilidad mínimo, así sea que lo indiquen y lo empiecen a hacer con su cuerpo, fíjense. Muy acelerada, muy rápida, quiero solucionar ya, estoy muy emocionada, estoy muy emocional, me estoy sintiendo muy atacada o muy atacado. Bien, a veces cuando estamos bajo estas emociones, tener una respuesta positiva no es tan fácil, porque normalmente yo me dejo llevar por esas emociones. No sé si les ha pasado. Doy una respuesta un poco agresiva y cuando ya se me ha pasado la ira, pienso, recuerdo y digo, la embarré. Creo que esto no había lo dicho. A veces somos víctimas de nosotros mismos. Y esta es la invitación. Todos tenemos derecho a permitirnos estar enojados, frustrados, tristes, enamorados, felices, etcétera. Como nos podemos permitir, porque somos humanos, sentimos, somos humanos sintientes,
Entonces, sugerencia. Retomemos el autoconocimiento. Bien, paren un poquito. Intenten que después de que ya salió todo lo que ya salió, ¿cierto? Con quien haya salido enfrente, dense un momento, salgan. Busquen un espacio solo en donde ustedes puedan buscar métodos de poder bajar sus estados de ánimo. Un muñeco que yo pueda reventar, una almohada que yo pueda golpear, una calle donde pueda correr que sea segura, estar descalza en el pasto. Hay 10.000 formas en que mi cerebro puede entender el cómo puedo bajar de nivel mis emociones y esas sustancias químicas que se me generan en el momento fuerte. Esto cuando ya pasen los hechos. Si yo puedo evitar que pasen y antes estoy identificando que estoy enojada, que tengo ira, que quiero matar el mundo, entonces hagan esto, hagan el mismo ejercicio. En ambos casos, este ejercicio es súper válido. Salgan, respiren, busquen el cómo ustedes pueden liberar esa energía que tienen ahí en ese momento de ira, o de confusión, o de rabia, o de frustración. Busquen la forma, escriban con su mano contraria, rayen una hoja, dibujen, escriban algo bonito o algo feo, graben un video, grábense, vayan al espejo, mírense. Hay muchas formas que tienen ustedes de poder buscar el cómo podrían deshacerse de estas emociones o por lo menos bajarlas de nivel. Y en ambos casos vamos a ser asertivos. Fíjense, en el primero ya dije y luego me arrepiento. Bien, aprendo de esa experiencia. Y entonces si yo aprendo de esa experiencia, voy a aplicar la segunda. Antes de hablar enojada, primero me calmo. Fíjense. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estar conmigo, verme, reconocerme, sentirme, identificar lo que siento, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo, me van a ayudar a autogestionarme mejor. Siempre, siempre hay una opción. Siempre la va a haber. Y cada vez voy a ver más opciones entre más practique estas técnicas. Chicos, hemos llegado al final de esta charla. Espero que les haya aportado algo a su día a día. El próximo martes vamos a empezar con comportamientos. Entonces, vamos a trabajar desde el enneagrama, comportamientos de personalidad, ¿no? Entonces, el enneagrama tiene 9 tipos de comportamiento. Cada comportamiento tiene, digamos que, diferencias comportamentales y rasgos en evolución. Entonces vamos a arrancar a conocernos. Aquellos que no tienen esa información, los invito para que el próximo martes se nos unan y por supuesto que pueden hacer muchas preguntas por el chat y por supuesto que podemos interactuar y por supuesto que trataré de dar todas las respuestas que pueda para que ustedes vayan conociendo más de ustedes, vayan enriqueciendo su vocabulario de autogestión, vayan sintiéndose más bonitos con ustedes y pues no dejen pasar esta oportunidad, chicos, de verdad, lo hago con todo el corazón, esto me apasiona la práctica de autoconocimiento, todos los días hago apartes de lo que aprendo de cada ser humano que me rodea y los invito a que pues nos unamos para que crezcamos juntos, para que podamos vivir esta experiencia de la mano. Ana María, qué lindo, gracias a ti y gracias a todos los que están presentes y a los que no, que van a leer y van a ver estos videitos de autoayuda que realmente los hago de corazón y humildemente, simplemente desde mi experiencia, desde mis propias vivencias, les comparto historias, que es lo que vamos a hacer con la próxima charla y bueno, prepárense para conocer más de ustedes. Les mando un besito, Vivi. Gracias a todos por estar aquí y gracias a todos por los que van a ver este video. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias. Ustedes son mi fuente de inspiración. Un abrazo para todos y nos vemos el martes.